qué grande que es el Señor que nos ha dejado ser madres. Yo doy gracias al Señor de todo mi corazón porque Él me dio la oportunidad de tener 4 bellos hijos y ahora 3 nietos, gracias al Señor. Como toda mamá podría decir que no he sido perfecta, que a veces cuando miro hacia atrás veo la cantidad de defectos y de las maneras que no lo he hecho bien. Pero gracias al Señor que ha estado conmigo, que ha ido enderezando mis pasos y que me sigue ayudando día a día. Dice su palabra en el Salmo 127:3 que herencia del Señor son los hijos, regalos que el Señor nos da, tesoros que el Señor nos ha dado. ¿Y qué hacemos con un tesoro? ¿Qué es lo que anhelamos con un tesoro? Anhelamos cuidarlo, anhelamos darle lo mejor, ¿verdad? Y como madres cristianas, creo que lo que más anhelamos es que ellos tengan un encuentro verdadero con el Señor, que ellos tengan la revelación de su palabra, que ellos le obedezcan. Y cuando yo preparaba, tenía casi todo listo, cuando sentí del Señor que lo más grande que hay en el corazón de las madres es los hijos, y que sobre todo hay dolor muy grande las que podemos servir al Señor con mujeres. Hay dolor por los hijos que no están bien, por los hijos que por cualquier motivo se alejaron del Señor. Es el dolor más grande en nuestros corazones. Y hoy el Señor quiere traernos esperanza, quiere hablarnos. Y yo quiero que le digamos: Señor, abre nuestros ojos espirituales para contemplar las bellezas e instrucciones de tu palabra. Hay muchas mujeres de las cuales uno puede hablar, pero el Señor trajo a mi corazón una historia que está en Jueces 4, de una mujer que hizo una gran diferencia. Bueno, nos dice la palabra, vamos a ver, ahí se los van a poner. Dice que muerto Og, los israelitas volvieron a hacer lo malo a los ojos del Señor. Entonces el Señor los entregó a Jabín, un rey cananeo de Azor. El comandante de su ejército era Sísara, que vivía en Sísara, quien tenía 900 carros de guerra hechos de hierro, oprimió a los israelitas sin piedad durante 20 años, hasta que el pueblo de Israel clamó al Señor por ayuda. En este momento el pueblo de Israel había entrado a la tierra prometida. Josué ya había muerto. Y nos dice en Jueces 22:17 que en ese momento cada quien hacía lo que bien le parecía. Esa generación, por algún motivo, no enseñó la palabra de Dios. Y cada quien hacía lo que bien le parecía. ¿Se les parece un poco a nuestra generación? ¿Verdad que sí? Se parece bastante. Entonces hay algo muy triste
el Señor los entregó al poder del enemigo. Los entregó. Y dice que era cruel, no era un enemigo cualquiera. Tenía 900 carros de hierro, que eso era un poderío militar enorme para destruir todo a su paso. Las ruedas de esos carros a veces tenían como cuchillas que iban despedazando, destruyendo todo lo que estaba a su paso. Igual es en el día de hoy. El pecado viene a destruir. Estamos viendo cómo destruye. Nos dice que velemos, porque el enemigo viene como león rugiente a devorar. No nos dice que viene para hacer un rasguño, para asustar, viene para devorar. Y lo estamos viendo. Por eso hay tanto dolor. Nunca, ya les digo, no debemos descuidar la enseñanza de la palabra. Nunca. Podemos darle, como escuchábamos ahora, todo lo material a nuestros hijos, pero la palabra es la que les va a dar lo que ellos necesitan. Dice que es más valiosa que el oro, nos da nueva vida, alegra el corazón, nos da sabiduría, endulza nuestras vidas y nos advierte de los peligros del pecado. Entonces vean que es mucho más tesoro enseñarles la palabra que cualquier otra cosa, aunque lo demás es importante. Ellos claman al Señor, pero claman después de 20 años, duraron 20 años para querer volverse al Señor. Y claman. En toda la palabra encontramos que si clamamos, nos volvemos de corazón y clamamos al Señor, Él contesta nuestra oración. Y ellos claman al Señor porque es mucho lo que están sufriendo. Hay dolor, desánimo y me imagino que mucha desesperanza. Cuando llegamos a ese punto sentimos que ya no hay salida. Pero el Señor, a través de una mujer que supo hacer la diferencia en un tiempo donde cada quien hacía lo que bien le parecía, ella hizo la diferencia. Vienen pocos datos sobre ella. Creo que es en el versículo siguiente que nos dice, sí, en el 4, Débora, la esposa de Lapidot, era una profetisa que en ese tiempo juzgaba a Israel. Solía sentarse bajo la palmera de Débora, entre Ramá y Betel, en la zona montañosa de Efraín, y los israelitas acudían a ella para que los juzgara. Vamos a parar ahí. Son pocos datos que nos dan. Yo deseaba que me dijera más. ¿Cuántas veces al día oraba? ¿Cómo buscaba del Señor? Si tenía hijos o no tenía. Todo quería. Pero podemos interpretar por medio de la palabra y la historia muchas cosas. Dice no, yo lo interpreto,
especial para encontrarse ella con Dios. Pienso que no necesitamos un lugar, no sé, estrambótico, algo. Dios nos da un lugar para hablar y buscarle. Y ella encontró ese lugar. Porque pienso que ella tenía esa comunión constante con Dios. Dice que era profetisa. Y una profetisa no puede decir lo que le parece. Una profetisa tiene que conocer la palabra de Dios. Tiene que pasar tiempos con Dios para que Dios le hable. Y ella era una mujer profetisa que hablaba lo que Dios le decía. Es una comparación, pero dice que las palmeras, en el Salmo 92 nos habla que los que buscamos al Señor seremos fuertes como las palmeras. Y la palmera es muy fuerte. Dicen que tiene raíces profundas, que donde buscan el agua, profundizan y profundizan. Y que la savia sube por el centro, por el corazón de la palmera. Y eso es lo que la hace fuerte, que cuando vienen las tormentas y mueve la palmera para todo lado, ellas permanecen, se vuelven a levantar. Entonces así somos, mujeres y varones, los que buscamos esa fuerza en el Señor. Yo puedo ver que era una mujer sabia. Esta mujer tenía que dar consejo constante a todos los que la buscaban, a todos los que venían a consultar sus problemas con ella. Como mamás, ¿cómo necesitamos esa sabiduría? Desde muy pequeñitos necesitamos la sabiduría de Dios. Yo no sé usted, pero yo creo que yo muchas veces castigué al equivocado. Porque usted llega y le dice, mamá, que me fue no, que fue el otro, que me... y termina uno castigando al que no era, ¿verdad? Necesitamos la sabiduría de Dios en todo momento para aconsejar a nuestros hijos en toda época de la vida. Entonces yo veo en ella una mujer que sabía resolver conflictos y dar un buen consejo. Además, podemos ver que es una mujer que influyó en otros. Ahí nos dice el pasaje, vamos a ver, dice en el capítulo, creo que 6, sí. Un día Débora mandó a buscar a Barak, hijo de Abinoam, quien vivía en Cedes en el territorio de Neftalí, y le dijo: el Señor, Dios de Israel, te ordena, reúne en el monte Tabor a 10,000 guerreros, y empieza a darle todas las instrucciones. No vamos a leer todo por el tiempo, pero ella le da las instrucciones que Dios le dio a ella. ¿Y qué pasa? Que él siente temor de ir. Él dice: yo iré, pero solo si tú vienes conmigo. Qué linda, ella influyó en él. Y a pesar de que la mayoría ya probablemente no creía en Dios, no podía ver la grandeza de Dios, ella creyó. Ella influyó en fe a muchos otros y los influyó a Barak para que pudiera animarse a ir a
guerra y le comunicó lo que Dios decía, que lo iba a entregar en sus manos. Como madres tenemos que tener esa fe firme, que podamos influir en nuestros hijos, que podamos pasar nuestra fe de generación en generación. Tenemos otro caso en el Nuevo Testamento, en 2 de Timoteo 1:5, donde nos habla de la fe de Timoteo y dice que esa fe era una fe firme, una fe no fingida, una fe que había pasado de generación en generación. La tuvo la abuelita Loida, la tuvo su mamá Eunice y ahora la tenía Timoteo. Qué lindo traspasar nuestra fe, pero una fe en la palabra del Señor, una fe que la moldeemos día a día. Nos podemos preguntar cuando en Deuteronomio nos dice que la hablemos en el camino, en la casa, mientras caminemos, mientras todo el tiempo la podemos transmitir. No es que tengamos que estar leyéndoles la palabra todo el día, pero con lo que yo hago, yo puedo transmitirles la fe, si es una fe genuina, si es una fe sincera, con lo que hablo, con lo que hago, a dónde voy, cómo me visto, cómo soy con las redes sociales, qué pongo, qué digo, con todo eso, cómo resuelvo los problemas, cómo soy cuando me equivoco, cómo hago cuando los he herido. Hay muchas maneras y yo sé que muchas nos deseamos volver atrás y volver a empezar y hacerlo mucho mejor. Pero el Señor en cualquier parte del camino en que vayamos nos va a ayudar a enderezar, nos va a ayudar si clamamos de todo corazón. Él nos va a ayudar a traspasar la fe de generación en generación, de ser esas mujeres como Débora, que anima, que acompaña, que motiva. No solo es animar, sino muchas veces acompañar y motivar. Ella lo acompañó, ella lo motivó, ella no le quitó su campo. Él era el jefe del ejército de Israel, pero ella iba ahí porque ella hablaba con Dios y ella podía transmitirle su fe. Ella en los momentos difíciles de la batalla, cuando tenían que ir ya a enfrentar un ejército pequeño, con pocas armas, con poca fuerza, con poco ánimo, enfrentar un ejército enorme, con un poderío militar, ella lo motivó. Ella le dijo: levántate, porque este es el día en que Dios ha entregado a Sísara en tus manos. Ella estuvo ahí. Qué valiente, ¿verdad? Yo pienso que fue una mujer muy valiente para irse a meter a la guerra. Qué valiente esta mujer, pero era porque sabía quién estaba de su lado, quién luchaba a favor de ella. Dios ha puesto en nosotros, madres, ese espíritu de guerreras. El Señor lo ha puesto. Bueno, yo crecí aquí en el campo y pude observar, ver las gallinas con sus pollitos. Pienso que muchas quizás pudieron verlo. Y vimos cómo esas gallinas los cuidaban cuando el enemigo
cómo los metía debajo de sus alas, cómo los protegía. Y vemos muchos otros animales en la naturaleza que nos enseñan. Tenemos ese espíritu de guerreras. Tenemos que pelear por nuestros hijos. No tenemos que permitir que el enemigo nos asuste y no nosotros actuar. Actuemos como guerreras. Ella lo acompañó en el campo de batalla. Y aunque no nos dice si ella tuvo hijos propios o no, sí nos dice que ella fue como una madre espiritual de todo el pueblo de Israel. Eso lo tenemos ahí en la lectura, en el versículo 7. Nos dice que en momentos muy difíciles, en momentos donde el pueblo no sabía ni por qué camino coger, ella fue como una madre espiritual para defender todo el pueblo de Israel. Podemos ser madres espirituales de muchos muchachos que no tienen una mamá que pelee por ellos. Ellos van a la batalla. El Señor guía, los lleva a un arroyo, al arroyo de Sison, y ahí se lleva a cabo la batalla. Pero el Señor es el que peleó por ellos. El Señor puso pánico en el enemigo. El Señor dice que por medio de sus estrellas, por medio de la naturaleza, Él hizo que lloviera, que hubiera inundación, que se llevó los carros de guerra, los destruyó a todo el ejército. Mujeres, el Señor pelea por nosotros. No pierda la esperanza. Si ha orado mucho, no pierda la esperanza. El Señor envía ayuda, la que Él quiera enviar, la que nosotros no podemos imaginarnos, así como hizo con el pueblo de Israel. Y entonces Débora se convierte en una poetisa. Es algo hermoso, porque ella, después de esta batalla, ella reconoce quién es el que ganó la batalla, reconoce quién es el que merece la gloria, y Él le da la gloria al Señor. Pero antes de ver esa poesía tan hermosa, debemos reconocer otra mujer que fue sumamente valiente. Creo que está en el versículo, vamos a ver, hermanos, en el versículo 17 podemos ver esa mujer valiente, esa mujer que se dio cuenta, aunque no pertenecía al pueblo de Israel, ella se dio cuenta de que este era un hombre, un enemigo sanguinario, un enemigo que venía para destruir a todo el pueblo de Israel. Y ella es la mujer valiente que mata al capitán o el jefe del ejército del pueblo enemigo. Él se llamaba Sísara. Ella lo recibe en su tienda, pero ella prepara ese momento. Dice que ella era una mujer que estaba especializada en armar tiendas. En ese pueblo que ella vivía, vivían en tiendas de campaña, y la mujer era la que se encargaba de armar y desarmar. O sea, ella tenía todo el don para poderlo hacer, el entrenamiento para poder armar las tiendas. Y ella lo engaña, lo pasa
adelante, así que está dormido, Ella era diestra en clavar las estacas y coge el mazo, coge la estaca con gran valor y la clava en la cabeza del enemigo y termina con el poder de ese enemigo. No tenemos que tener temor cuando el enemigo quiere meterse en nuestras casas, cuando la pornografía, cuando la droga, cuando todo enemigo que quiera meterse. Tenemos que ser valientes. Ella era diestra, muy diestra en armar las tiendas. Nosotros tenemos que ser diestras en la oración, en la palabra, para que el enemigo tenga que huir de nuestras casas. Así que Débora hizo junto a Barak, hizo un canto. Vean lo que yo les decía. Ella no le quitó el campo a Barak. Ella no fue la que quiso ser la homenajeada, ahí la que era la que hizo lo correcto. No, ella dejó el campo a Barak también. Y dice que ese día, en el capítulo 5, Débora y Barak entonaron un canto al Señor. Ellos lo hicieron. Ella era poetisa, hizo con Barak ese canto. Ellas adoraron al Señor y escribieron la historia para que usted y yo hoy la tengamos. Yo les recomiendo, lean todo el capítulo 4 y 5 en su casa. Ahí nos va a enseñar tantas cosas. Y ella cantó al Señor. Dice, los líderes de Israel tomaron el mando y el pueblo lo siguió con gusto. Alabado sea el Señor. Escuchen ustedes, reyes, presten atención ustedes, gobernantes poderosos, pues cantaré al Señor, tocaré música para el Señor Dios de Israel. A Él es el que debemos de adorarlo en medio de lo que Él ha hecho por nosotros, en medio de lo que Él nos ha ayudado en la crianza de nuestros hijos. Yo quiero motivarles porque eso es lo que el Señor puso en mi corazón. Mujeres, no se cansen de orar, no se cansen de buscar del Señor, no se cansen de poner sus hijos delante del Señor. Vemos en el Nuevo Testamento, los padres buscaron ayuda del Señor en medio de las circunstancias difíciles y el Señor siempre lo hizo. Cuando Jairo con su hija enferma, con desesperación, porque qué dolor, qué desesperación cuando hay un hijo enfermo. Ellos corrieron al Señor, Él tuvo que esperar y esperó, y el Señor hizo el milagro. Él clamó siendo alguien muy alto de la sinagoga, Él se humilló y clamó. También podemos ver en Marcos 19:14, este papá que tenía un hijo endemoniado, cómo él corre, cómo él busca del Señor, cómo él anhela que su hijo sea sano. Y él le dice, si puedes sanarlo. Y el Señor le dijo, ¿cómo que si puedo, verdad? El Señor sabía. Pero a pesar de las dudas, a pesar de que él dudó, a pesar de que él sintió que tenía poca fe, el Señor hizo el milagro. Así que si usted duda a veces porque el camino ha sido largo, porque el dolor ha sido mucho, el Señor va a mirar ese clamor. También
también la mujer cananea o mujer sirofenicia, que ella también anhelaba ese milagro. El enemigo había tomado su hijo, lo dañaba, no vivía una vida feliz, era una vida triste. Ella buscó al Señor y tuvo el enemigo que soltarlo, y ese muchacho o niño fue libre completamente. Así que no dudemos de lo que el Señor puede hacer en las vidas de sus hijos. Tenemos 5 minutitos y vamos a orar. Vamos a orar, mamás. Si quieren se levantan ahí donde están. Vamos a orar, a pedirle al Señor por sus hijos, todas las que tienen hijos que saben que necesitan un milagro de Dios, de salud, de necesidad, y los padres también, porque Barak iba con Débora, así que los papás que están también pueden levantarse, y las mujeres que están ahí cerquitas de la red de mujeres pueden estar atentas y pasar y orar por estas mujeres, o cualquiera que esté cerca puede orar por ellas, pero pongámonos con fe delante del Señor. Señor, muchas gracias, porque tu palabra, Señor, nos enseña tanto cada día. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque tú piensas fortalecer la fe como madres. Señor, tú conoces el dolor de cada madre que está aquí, el dolor que puede sentir de ver sus hijos oprimidos, quizás casi devorados por el enemigo. Hoy unidos, Señor, nos presentamos delante de ti, pidiéndote, Señor, un milagro para que esos jóvenes, niños y aún adultos, Señor, vuelvan a tus caminos, para que ellos te conozcan, tengan un verdadero encuentro contigo, Señor. Usa lo que tengas que usar, Señor. Tú eres sabio y puedes hacer maravillas, Señor. Tú lo hiciste con el hijo pródigo y él volvió en sí, Señor, y él volvió a ti. Hoy te pedimos que renueven las fuerzas de cada mujer que se siente sin esperanza, que se siente que ya no puede, o quizás que ya no está clamando por su hijo. Que hoy sea el día en que, como Débora, ellas se levanten como guerreras, como mujeres sabias, como mujeres que cuidan, animan, acompañan y sobre todo enseñan tu palabra por medio de su vida. Señor, fortalécelas, bendícelas. Gracias por nuestros hijos, Señor. Gracias, Señor. Gracias por habernos dado hijos, pero también hijos espirituales, Señor. Gracias, porque podemos, Señor, guerrear por muchos hijos, Señor. Muchas gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Oramos creyendo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Los niños tienen algo especial para todas las mamás.
Bueno, qué hermoso poder tener